Muy buenos días amigos de Ajedrez Integral. El día de hoy vamos a ver una partida del genio del ajedrez, Robert Fischer o Bobby Fischer, más conocido. Por supuesto con un fuertísimo jugador como fue Polvenko, jugador húngaro, que posteriormente en el año 62 ya pasó a jugar por bandera de Estados Unidos y ha tenido por supuesto una trayectoria importantísima en el ajedrez mundial, jugó 6 olimpiadas, apoyó el tema de las hermanas Polgar también junto con Peter Leko, jugadores húngaros. Y por supuesto se ha enfrentado a un genio como fue Robert Fischer, que hasta el día de hoy nosotros nos deleitamos con sus partidas y nos deleitamos también con el sentido estratégico y táctico que él llevaba a cabo cada uno de sus juegos. Fue, digamos así, que fue el principal precursor del profesionalismo en el ajedrez respecto a las cantidades de dinero que podría cobrar un jugador, y por otra parte determinó de cierta manera las circunstancias en que un jugador de ajedrez debería ser profesional. Digamos que él profesionalizó el mundo del ajedrez y por supuesto, más allá de todo aquello, nos deleitó con cada una de sus partidas. Es interesante mencionar el libro que tiene mis 60 memorables juegos, en el cual demuestra, digamos, cómo él articulaba sus partidas y la demostración de su gran capacidad, ¿cierto?, de estudiar, de estar analizando a sus jugadores. Se vio enfrentado también al contingente soviético de aquel entonces y por supuesto el hecho de no tener ordenador en ese minuto y la preparación que él tenía contra cada uno de ellos realmente era maravillosa. Así que sin más, vamos a ir a la partida que nos depara el día de hoy y esperemos sea de su agrado. Bueno, blancas, Bobby Fischer parte 4, generalmente partía con E4, en contadas ocasiones partió con C4 con la inglesa, G6 Polvenko, Polvenko decir también, o destacarlo de alguna manera, que ayudó mucho a los sistemas como el gambito Volga en su estudio y la defensa Benoni. Bueno, D4, alfil G7 y caballo C3. Existen otras posibilidades en esta posición, pero bueno, nos vamos a ver con caballo C3 y D6. Sistema moderno del ajedrez, de alguna manera controlando el punto o la casilla E5 en este caso. Y las blancas, bueno, podrían continuar con caballo F3, podrían continuar con alfil E3 también, en esta casilla, ¿no? Y podrían continuar incluso con H4, que es otra posibilidad, ya vamos al ataque, ¿cierto? A empujar y atacar al ganchito que existe en la casilla G6. Pero en este caso, Boy Fischer juega F4, caballo F6 es Polvenko, caballo F3 y enroque. Recordad que Polvenko el año 1970 le dio el paso a Bobby Fischer para que siguiera camino a la carrera por el título mundial. Bueno, no consideraba que él tenía las mejores oportunidades, Benko, frente al contingente soviético, y de ahí en adelante, bueno, Bobby Fischer ya sabemos, le ganó 6-0 a Taimanov, 6-0 a Ben Larsen, y después machacó muy bien a Petrosian hasta ganarle a Boris Spassky. Pero si no hubiese sido por ese pequeño empujoncito que le dio Polvenko al cederle, digamos, el paso al torneo de candidatos, por supuesto que la historia quizás hubiese sido otra. En esta continuación que viene, Fischer juega alfil de 3. Consideremos que hay otras jugadas también, por ejemplo, de estudio, alfil de 3. También existe la posibilidad de jugar alfil de 2. Pero sin embargo, en esta posición, como bien les dije, Boy Fischer juega alfil de 3. En alguna partida también es importante mencionar Fischer cuando juega alfil de 2. Una partida realmente interesante que jugó con Víctor Korchnoi en Curazao el año 62, así que quizás más adelante nos detengamos a analizar esa partida que realmente fue muy hermosa. En este minuto veamos las continuaciones. Las negras ya han desarrollado su alfil, se han enrocado corto, han desarrollado su flanco rey, han entregado el centro a cambio del desarrollo como es general, ¿cierto? En las estructuras como la Pirca o la India de Rey o incluso la Siciliana Dragón, que entregan de alguna manera el centro en esta posición para posteriormente empezar a machacarlo o atacarlo. Bueno, existen jugadas, por ejemplo, como caballo a 6 en esta posición, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo el caballo no? Que no se navega a la orilla y ahora se va a la orilla. Bueno, la continuación, por supuesto, está basada en que si las blancas capturan el caballo, se va a abrir la columna B. Y al abrir la columna B, la torre va a tener una disposición de ataque, y vamos a entregarle por otra parte el alfil de casillas blancas, lo cual de alguna manera quedaría el negro con la pareja de alfiles a cambio, por supuesto, del doblaje de peones. Sin embargo, en posiciones como esta se suele jugar E5.
Esto como cultura general, ¿no? E5, ganando mayor espacio en el centro. Si las negras capturan, las blancas toman del peón F, abren la columna F también, para darle paso en algunos casos a la torre que se encuentra en la casilla H1. Ya caballo D5, caballo por D5, dama por D5, bueno, y las blancas siempre van a tener una ventaja. Podríamos continuar, por ejemplo, con enroque corto, podríamos jugar con C3, dama de 2, C3 me parece una jugada realmente que mantiene la cadena de peones, como hemos visto en muchas otras ocasiones. Pero en este caso, como bien lo detallamos, no fue la jugada caballo A6, la elegida por Polvenko. Otra continuación sería caballo E7. Y aquí, bueno, podríamos continuar nosotros con nuevamente 5, y ya el caballo de F6 no tendría la casilla de 5 porque está el caballo de C3, así que o tendremos caballo 8, o perdón, caballo 8, o caballo H5, que se ve rarita, ¿no? O G4, y el caballo se pierde, o caballo G4. Bueno, si caballo G4 podríamos jugar H3 y el caballo empieza a transitar por lugares que no corresponden y las blancas ya tendrían ventaja en su desarrollo y la obtención del centro, ¿no? Está más avanzado y las negras se encuentran con algunas piezas con problemas. Por tanto, digamos que caballo de 7 tampoco sería una jugada del todo correcta. Por supuesto, lógica sería caballo C6, que ustedes me dirán, por supuesto no puede ser mala. Claramente no puede ser mala y es evidente que ataca el centro. ¿Cómo deberían jugar las blancas? Bueno, veamos si A5 puede ser la mejor continuación. D por E5, F por E5. Y como cultura general podemos decir que tenemos opciones como caballo G4, caballo H5. Veamos, caballo G4 podría ser una continuación como la mejor, donde estamos tocando al peón de D4 con un par de piezas. No se hace posible defender, ¿cierto?, el punto porque está el caballo. Así que deberíamos retirar el caballo. Bueno, y el caballo se viene a la casilla H6, pero después tiene algunos saltos a la casilla F5. Y otras continuaciones que parecen que no son las mejores, pero bueno, igual echemos una mirada. Caballo de 5, simplemente caballo por, dama por y C3. Y con eso ya el blanco queda con nuevamente una ventaja. Posteriormente podemos poner la dama en E2 y ya tenemos nuevamente ventaja, ¿cierto? Una ventaja, llamémosle estática, que no se va a ir rápidamente a ninguna parte, la vamos a tener por un buen tiempo. Y por supuesto ya tenemos el enroque corto a la siguiente jugada. Pero esto lo vimos como cultura general, que siempre es bueno ver este tipo de cosas para entender un poco los sistemas. Bueno, alfil de 3 y el negro juega alfil G4. Vamos a quedarnos con que caballo C6 sea la mejor continuación, ya que alfil G4 tras H3 el negro no debería perder el tiempo y volver atrás, así que alfil por F3, dama por F3. Y la dama, por supuesto, ya sale de la casilla y está, por supuesto, defendiendo el peón central. Vemos que hay 3 piezas afuera, hay 3 piezas de parte del negro desarrolladas, el caballo en F6, el alfil y, por supuesto, está enrocado en esta posición. Dama F3, caballo C6, tocando el peón de D4, así que la defensa se hace rápido, alfil E3. El alfil defiende el peón de D4 y sale también de su casilla de origen. Veamos qué continuaciones pueden venir acá. Ustedes dirán, bueno, yo he visto en algunas posibilidades, ¿cierto?, que se dan mucho en la India del rey, que podemos jugar caballo de 7. Y la idea sería bombardear al peón de D4 con el objetivo que el peón avance y esta casilla de 4 sea mía y disponga con mi caballo y después C5, ¿no? Defienda el caballo o bien quizás intentar machacar con E5. Hay muchas posibilidades. Pero tras esto el blanco puede jugar E5 y nuevamente queda con una ventaja que nos puede detallar el ataque en el flanco de rey. Digamos que el centro está parcialmente bloqueado, ¿cierto? Por tanto, si está parcialmente bloqueado como hemos visto en otros videos, es importante atacar ya en los flancos. Si no está esa condición, realmente se hace del todo imposible. Alfil E3 y el negro juega E5. Esa es una jugada que es una jugada bastante lógica porque está realizando un ataque directo sobre el centro, amenaza esta captura de peón donde ya atacaría 2 piezas, así que el blanco se ve obligado prácticamente a jugar D por E5 y D por E5. Tras esta jugada, las blancas, perdón, continúan con F5. Y aquí comienza
la operatoria del gran Bobby Fischer, ¿no? Bueno, si tomamos, sabemos que capturamos con dama y ya los peones quedan destruidos en el flanco de rey. Y podríamos también mencionar que dentro de lo posible no hay que mover o debilitar peones en el sector donde me están atacando. Por tanto, por supuesto que sería de alguna forma algo inapropiado para esta situación. Veamos entonces cómo continuamos en este minuto, tras F5. Tras esta jugada, ustedes pueden ponerse a analizar muy bien la condición de la posición y decir, bueno, ¿qué tenemos con negras? Tenemos el control de la casilla de 4, más las blancas pretenden atacarme sobre la columna F con sus piezas e incluso intentar un H4, un H5, un G4, un G5. Sería lo primero que se nos vendría en análisis en cuanto al negro, ¿no? Sin embargo, en esta posición, el negro podría haber jugado caballo de 4, que parece una jugada bastante correcta porque el punto fuerte para ella es la casilla de 4. A continuación, dama F2, sacamos la dama al disparo del caballo, tras G por F5 tomamos ya de peón. Ahora, ¿cómo las negras pueden empezar un ataque basado en que el rey blanco se encuentra en la casilla de 1? Podrían continuar con B5. Si bien es cierto, la idea es abrir líneas, abrir la columna B para el ataque a la torre, podría ser una idea. Y de alguna manera, si esto, bueno, en el centro se destruye, por supuesto que la torre tiene una fuerte pasada a la casilla de 8. Bueno, B5, podría el blanco continuar con el enroque, y tras C5, que sería la consolidación casi que el caballo de 4, no nos olvidemos que el peón de C2 todavía existe y en algún minuto puede expulsar ese caballo. Por tanto, la casilla de 4, si bien es una casilla fuerte para las negras, pero no es una casilla que el caballo no pueda ser desalojado. Por ejemplo, caballo de 4 sería una jugada muy fuerte, estaría atacando ya el peón de C5 y por supuesto estaría generando algunas clavaditas que ya conocemos con el alfil en G5. Si C4, podríamos continuar acá con caballo por F6, dama por F6 y alfil E4. Y vemos que las blancas, a cambio de todo esto, tienen la pareja de alfiles y las negras han destruido su estructura de peones. Existe también un ataque a la torre de A8 de parte del alfil y a la torre de A8 podemos continuar con C3. Acá el negro podría incluso generar una amenaza táctica como torre F8, que está basado en el principio de que los dos alfiles se encuentran atacados. Es decir, si las blancas en esta posición jugaran C por D4, E por D4 y estaría tocando a los dos alfiles. Y la ventaja sería ya prácticamente decisiva de parte de las negras. Así de rápido hubiera cambiado el escenario, ¿cierto? Pero sin embargo, tras C3 y torre F8 no es necesario capturar, simplemente nosotros podemos retirar nuestro rey, H1, y si el rey H8 podemos defender nuestro alfil, y ya la posición de las negras se ve un poco más compleja, ¿no? Eh, si B4, peón por, y sacamos la pieza y nos quedamos con la pieza de ventaja que tenemos. Entonces volvamos al punto que tenemos acá en F5, las negras capturaron G por F5. Creo que caballo de 4 sí podría haber sido interesante desde un punto de vista más práctico, qué sé yo, donde las negras podían haber tenido alguna opción de ataque, ¿no? Donde las blancas tendrían que jugar más preciso. Sin embargo, las negras toman G por F5. Y ahora, bueno, ¿qué tomamos de peón? Si tomamos de peón, cuidado porque en la captura el negro no puede jugar E4. Es decir, si tomamos acá, el negro puede abrir todo esto y el alfil se encontraría pegando al punto B2, sería muy fuerte, digamos, el ataque y abriría también la columna para la torre que se encuentra el rey N1. Por tanto, en esta posición, las blancas continuaron con dama por F5. Recordemos esta posición, dama por F5. Veamos, continuaciones que tienen las negras tras dama por D5. Quizás intentar cambiar las damas, dama de 7, pero yo insistiría en el dama G5, que lo más probable es que Fischer también lo hubiese evitado, ya que recordar que el bando que ataca no le conviene cambiar todas las piezas, sino más bien mantener el control de la posición. Y si H6 simplemente dama H4 y el peón de H6 empezaría a sufrir porque está siendo atacado por el alfil y por la dama. Una posibilidad como rey H7 ya se ve un poco extraña, ¿no? Porque tras enroque tenemos
amenazas muy variadas como torre por caballo y después nos comemos el peón de H6 y si el caballo se retira, por ejemplo, a la casilla G8, podemos colocar la torre a D1 y ya estamos disparando con rayos X a la dama. Por tanto, dama de 7 tratada por F5 no sortearía los problemas por el venco en la posición. En este minuto, caballo de 4 fue la jugada. Bueno, y acá, Fischer juega dama F2. Retira la dama. Quizás es el momento en este minuto de que ustedes pueden pausar el video y se tengan una profunda reflexión. No por decir por qué profunda reflexión, maestro. Porque les preguntaría qué pasa si dama por E5. ¿Qué hubiese ocurrido si Bobby Fischer hubiera capturado el peón D5? Hay que calcular muy bien, ¿no? Porque el alfil de G7 estaría ya abriéndose paso en esa posición y hay algunos saltos de caballo que tenemos que tener bien calculados. Fischer, recordemos, en esta posición juega dama F2. Pero hagamos un análisis interesante, ya que esa es la diferencia que tenemos. Tratamos de profundizar en el cálculo de variantes en cada uno de nuestros videos. Así que si te gusta, suscríbete, dale un like al video y que eso también nos ayuda, ¿cierto?, a seguir subiendo nuevos análisis con mayor profundidad también. Arriba está la famosa campanita y en esa campanita te van a llegar los videos apenas sean subidos como suscriptor. Bueno, caballo de 4, veamos dama por E5. Parece una jugada muy arriesgada y por supuesto que lo es. Si caballo G4 se ve bastante compleja la posición, pero haciendo un análisis, existe dama por G7. Ustedes dirán, pero qué locura dama por G7. Está entregando la dama. Dama por G7, rey por dama y G por H, H por G4. Veamos. El blanco ha entregado dos piezas a cambio de la dama en este análisis. Sin embargo, tiene ciertas amenazas como E5, dándole paso al alfil, junto con la torre disparando al punto H7. También existe el alfil H6 como otro objetivo y tenemos la posibilidad de enrocar largo disparándole a la dama. Veamos continuaciones. Si caballo C6, por ejemplo, podría continuar yo con enroque largo en esta posición para dispararle a la dama. Y si torre 8, alfil C4. Vemos ya que la disposición de las piezas, más allá de su valor, tienen un ataque bastante importante. Fijémonos que mientras la torre de 8 no esté jugando, es el blanco el que tiene la ventaja de piezas maniobrando. Y si dama E7, bueno, continuamos con torre F1 y cuidadito que ya estamos amenazando más cosas en el punto F7, estamos disparando a la casilla H7 también, H6. Si caballo E5, simplemente alfil B3. Mantenemos la presión sobre el punto F7 y si nos capturan en G4, cuidado, alfil F6. Sería bastante interesante haber llegado a esto y torre H4. Veamos que las blancas empiezan con un dinamismo en esta posición bastante fuerte, atacando el caballo, un posible doblaje en la columna H, y a la vez le disparamos al peón de F6. Si dama de 7 defendiendo el caballo y atacando el alfil de D4, podríamos continuar con caballo de 5 y veamos que nuestras fuerzas empiezan a operar muy fuertemente sobre el punto F6. Si torre A de 8, simplemente torre F5, ¿cierto? Una pequeña sombra, una obstrucción, concepto de obstrucción de la posición, y amenazamos capturar el caballo de G4. Por tanto, tras torre por E4, que podría ser la jugada nuevamente lógica, seguiría un bombazo. Un bombazo, veamos, pueden pausar aquí en esto, en cada minuto pueden pausar y tratar de encontrar la mejor jugada. Torre G5, jaque. El peón no puede capturar porque el alfil está clavando al rey. Por tanto, rey H8, y ahora podemos capturar en G4, y si todas las capturas ocurren, vean lo que pasa, alfil por F6. ¿Dónde va el rey? Si rey G8, simplemente podemos ganar con una jugada como caballo E3, jaque descubierto y estamos atacando la dama. Muy interesante el análisis, bueno, los que encontraron en esta pequeña pausa la posibilidad, ¿cierto? Los felicito porque es muy complejo y hay que observar, ¿cierto?, todas las posibilidades que existen. Volvamos a esta posición
¿Qué otra continuación pudieron encontrar? Quizás H5. Que ustedes dirán, bueno, la idea sería que tome de torre, y si toma de torre, torre H8. Torre por H5, por ejemplo, comer acá, y tratar de defenderse con torre H8, podría ser. Pero H5, el blanco podría capturar G por H5. Ustedes dirán, pero bueno, otro peón. Sí, recuerden, otro peón, y bueno, no es menor, dos peones que van al ataque al rey, y consideremos también en enroque largo. Dama D6, que podría ser una continuación, enroque largo, y vemos nuevamente que la torre se dispone a atacar a la dama. Torre D8 y caballo D5. Primera jugada bastante fuerte, instalo mi caballo en pleno centro del tablero, que se dispone a atacar 8 casillas, y a la vez el alfil de 3 está atacando al caballo de D4. Tras caballo 6, una jugada bastante lógica. En esta posición simplemente podemos redirigir nuestro alfil y jugar alfil de 2 con idea de alfil C3. Realmente un análisis muy profundo en esta posición. Si F6, tratando de darnos sombrita, ¿cierto?, al rey, podríamos continuar con torre H, F1, para mantener esta torre en disposición del ataque de la dama, el rey H8, alfil C3, y veamos la presión que hay sobre el punto F6, muy fuerte. Si C6, por ejemplo, atacando nuestro caballo, tomamos simplemente caballo por F6 y amenazamos un terrible descubierto, una salida de caballo, y el alfil estaría atacando al rey. Si caballo D4, un bloqueo, la jugada, ¿cuál sería en esta posición? Si la encontraron, momento de análisis, momento de reflexión, pueden pausar un minuto el video, y si les está gustando este análisis, si les está gustando esta subvariante, denle like, ¿cierto?, al video, y suscríbanse al canal de Ajedrez Integral. Bueno, E5, la jugada muy fuerte, tocando la dama, y si dama por E5, ahora el nuevamente bombazo, caballo de 7. Muy fuerte jugada. Es evidente que la captura de el caballo implicaría pérdidas materiales de la torre, y ya la posición se empezaría a descalabrar, ¿no? Porque seguiría la clavada sobre el rey, y por supuesto podríamos tener el doblaje de la torre. Torre por, en esta posición, podríamos continuar con torre por, y a rey G7 podríamos continuar con torre de F1, y ya veamos que tenemos las blancas una ventaja decisiva, dada la situación precaria que se encuentra el rey, y por supuesto estos peoncitos que nos van a ayudar muchísimo, ¿cierto?, a nuestro ataque. La pareja de alfiles por otra parte. Así que tenemos una ventaja absoluta de la posición. Bueno, volvamos entonces y digamos que, bueno, se hubiese sido muy interesante dama por E5, considerando que nos propiciaría este ataque. Pero Fischer juega dama F2. Muy sólido también Fischer, porque dice, bueno, la ventaja no se me va a ir a ninguna parte, así que tengo una ventaja estática y el control de la posición. Caballo 8 juega Polvenko. Ustedes dirán, bueno, digo, si saca el caballo, ¿por qué no le saca entonces a D7? Que podría haber sido, ¿no? Simplemente enroque largo, enrocamos largo en la posición. Me imagino que Robert Fischer, el genio, lo tenía muy bien calculado. Y si caballo C5, simplemente podemos jugar rey B1. Y la idea sería, ¿cierto?, intentar sacar nuestro caballo a la casilla de 2 y posteriormente llegar a la casilla F5 y expulsar el caballo de D4 con C3. Por ejemplo, caballo por D3, torre por D3 y a F5 tomamos simplemente. La torre por F5, dama G3, vemos que tenemos el alfil en H6 y tenemos también el control de la casilla 4, que le daría una ventaja, por supuesto, posicional muy fuerte, y que no se va a ir, como les digo, a ninguna parte. Por tanto, el control de la partida va a ser de las piezas blancas. Caballo 8 juega Polvenko. Y bueno, pensemos, dos posibilidades. Si ustedes dicen enroque largo, muy bien, hay que ver. Si otros dicen enroque corto, veamos qué pasa. Enroque corto, enroque largo. Bueno, si enroque largo, interesante. Si caballo de 6, me imagino caballo 2, ya tenía más o menos analizados el plan, que ya hemos citado anteriormente. Pero tras caballo 8, Bobby Fischer juega enroque corto. Y tras el enroque corto, sitúa ya su torre en la casilla F1. Vean, las piezas están maquinándose en la columna F, tenemos la parejita de alfiles, y por un lado el control de la casilla D5, y la negra tiene el control de la casilla D4, ¿cierto? Una por una. Caballo D6, juegan las negras intentando jugar en algunos casos F5, C5 podría venir, y en esta posición, veamos, ustedes dirán lo que puede venir a continuación.
cómo seguimos batallando en la posición del blanco en la llegada del rey. Analicemos. Las blancas tienen desarrollada la gran mayoría de sus piezas, le falta comunicar, ¿cierto?, esta torre con alguna casilla central. Por otro lado, pero va a ser muy rápido esto y cualquier jugada que haga siempre va a ser en una dirección de ataque. Más bien la torre de A8 no se encuentra jugando, no está en una buena situación. Y el rey, por supuesto, se encuentra totalmente indefenso en esta posición porque no hay un peón G que lo defienda. Por tanto, nuestro rey está más seguro que el rey contrario. Y la situación de las damas, por supuesto que la dama blanca tiene el control un poquito mayor que la posición de la dama negra. Por tanto, nos encontramos en una posición de una clara ventaja de parte de las blancas, que es susceptible, por supuesto, de ganar. Entonces, esta jugada, podemos ver un par de continuaciones. Veamos, algunos dirán caballo 2, tratemos de sacar ese caballo, pero tras caballo 2, cuidado, porque existen los contrajuegos de parte de las negras, como F5, como bien les mencioné, que existen las recapturas de caballo en esta posición, tocando al alfil, o bien amenaza también la captura del peón de E4 y la torre estaría mirando a la dama. Por tanto, tras esta posición, tras caballo de 6, podrían algunos pensar caballo de 5, pero nuevamente F5, o sea, es decir, la amenaza es F5 de parte de las negras, sobre todo porque la torre está mirando ya a la dama de F2. Y si alfil por D4, ustedes dirán peón por, ¿cierto? Peón por D4, jugada lógica, pero tenemos una jugada también como caballo por E4. Una jugada intermedia, ¿cierto? Que amenaza a la dama con el caballo. Y si alfil por peón por alfil, la torre ataca a la dama y el peón va a recuperar el alfil que está en D4 con una ventaja, por supuesto, de las negras. Tras entonces caballo de 6, simplemente la blanca juega dama G3 y tienen amenaza directa. La amenaza directa, alfil H6, ¿cierto? Y dama por G7, jaque mate. La dama G3, veamos. Uno dirán F5, no se puede en esta posición. La dama la paso a F6, por supuesto que todo es posible. Podríamos continuar alfil H6, y si dama F6, cambiamos todo, y al cambiar todo, las blancas ya ingresan con su torre a la columna E, existiría un peón aislado, acá hay otro peón aislado, el negro tendría 3 islas, 1, 2 y 3, y el blanco 2, por tanto estaría en un mejor final, y alfil y caballo contra pareja de caballos, quizás torre de 8 y caballo 4, y son las blancas las que tienen la ventaja. Y no nos olvidemos que este peón de C3 algo va a decir, puede expulsar en cualquier momento a ese caballo y quitarle el privilegio de estar en esa casilla. Volvamos entonces, tras dama G3, el negro juega rey H8, se sale del disparo, ¿cierto?, de la dama, y también ya no existe alfil H6 simplemente porque me van a capturar el alfil. Rey H8, dama G4 juega el genio del ajedrez Bobby Fischer, y tras esto, el maestro Polvenko, húngaro, estadounidense, juega C6. La idea es controlar el acceso del caballo a la casilla D5. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué no jugó C5? Que en el fondo está controlando el caballo. Podría ser interesante, pero tras B3, dirán, bueno, los que son más tácticos, dirán, bueno, y si tengo C4 y vamos todos con la fiesta. B por C4 y ahora torre C8, dirán algunos, pero otros más tácticos dirán caballo por C4. ¿Qué pasó acá? Y si alfil por C4, dama C8, y estoy amenazando a la dama y también el alfil y el caballo, ¿no? Pero simplemente el blanco tras caballo D5, dama por alfil G5, toma el control de la posición, es evidente, y bueno, con alguna ventaja, ¿cierto? Así que en esta posición, tras dama G4, C6 de Polvenko y dama H5. Dice dama H5 porque ya no hay un peón en G6 que me pueda molestar la dama y los dos caballos no se encuentra ninguno mirando a la dama en F6. En esta situación, veamos qué continuaciones existen. Bueno, si C5 dijimos que B3, ahora podríamos llevar el caballo a E6, ¿no? Podría ser interesante para ir en defensa de nuestro rey y llevar más piezas al flanco. Pero caballo 2, reciclamos el caballo. Si caballo D4 vuelve el caballo, por ejemplo, caballo por peón por I5 y la amenaza de mate y sobre el caballo sería también bastante decisiva. Dama H5, Polvenko juega dama E8.
Y aquí momento de reflexión para todos los suscriptores, momento de análisis y decir qué podemos jugar con las piezas blancas. Encontrar el punto débil, cómo trazar el plan y encontrar la debilidad. Si encontraron ya la debilidad, tómense su tiempo de analizar, vayan quizás por un vasito de agua, analicen bien la posición, porque la posición está muy interesante. Bueno, los que analizaron la partida habrán encontrado alfil por D4, E por D4, y ahora, bueno, esto es lo que me imagino pensaba Benko. Y decía, bueno, acá estoy tocando el caballo, mate no hay, porque de alguna forma, si E5, simplemente podría jugar H6 y estaría tocado el caballo de C3 y estaría también tocado el caballo de D6 o por 5 F5, ¿no? Y estaríamos tocando la dama. Veamos, E5, podríamos continuar con cosas como esta, tocando la dama y tocando también al caballo que se encuentra en la casilla C3. Por tanto, el cambio de dama no me conviene porque elimino todo el ataque que tienen las piezas blancas. Perdón. Lo que se le fue a Polvenko, se nos puede ir a cualquiera, por supuesto, y es una jugada de obstrucción nuevamente. Obstrucción, recuerden que hemos visto temas de desviación, ataques dobles, el dominio de las columnas, en este caso una columna, recordemos, semiabierta en esta posición, porque hay un solo peón, acá también hay una columna semiabierta, acá también en la columna D y acá una columna cerradita, ¿no? Porque hay peones por ambos lados, haciendo un pequeño repaso. En esta posición el blanco juega torre F6, jugada realmente brillante del genio norteamericano, comparado, ¿cierto?, su coeficiente intelectual con Albert Einstein, muchas veces dicho. Obstruye, por supuesto, el paso de la jugada F5. ¿Por qué? Porque si alfil por F6, simplemente E5 y a la siguiente jugada la dama da jaque mate a la posición del rey porque está entrelazado con el alfil de D3. Bueno, en esta posición a torre F6 el negro jugó rey G8. Quizás otra continuación, uno dirá, bueno, y si tomo el caballo, nuevamente 5 y seguimos dando el famoso martillo o matilde en la casilla H7. Bueno, tras torre F6, rey G8 y el blanco juega E5. Por supuesto, ya esto es decisivo. Amenazamos jaque mate con la dama en H7. Negra juega H6 y ahora el genio norteamericano dice, bueno, no me como este caballo porque simplemente me pueden jugar dama por E5, me atacan la torre, me atacan la dama. Si cambio, me cambian, bueno, y si como acá en H6, ya el ataque se diluye porque me comen el caballo. Por tanto, a H6, el genio del ajedrez, Robert James Fischer, juega caballo E2. Y tras caballo E2, Polvenko abandona. Ustedes dirán, pero ¿por qué abandona si no ha perdido nada? Bueno, y ahora yo les pregunto, ¿y dónde sacamos el caballo? ¿Dónde vamos con ese caballo? Veamos algunas líneas. Si alfil por F6, simplemente dama por, y a la siguiente tenemos el famoso mate, ¿no? Con la dama. Así que tras caballo 2, y decimos, si sacamos el caballo, entonces saquémoslo a C8. Tenemos dama F5 y ahora jaque mate en H7. Por tanto, tras caballo 2, como no puede evitar el mate, sino tiene muchas pérdidas materiales también, Polvenko, como le dije, abandona. Esta es una de las partidas también muy notables que existen en el libro de Bobby Fischer, mis 60 memorables juegos, ¿cierto? En el cual detalla cada una de sus partidas y le da una connotación mayor, ¿cierto? A la historia que tenía esa partida. Así que también es un libro muy recomendable para que ustedes lo puedan leer, descargar en formato PDF, si es que no lo tienen, si es que no se lo consiguen. Bueno, como vimos acá, la importancia del control central, la importancia del dominio de casillas críticas, ¿cierto? La importancia también de tener una estructura sana, porque si nosotros mantenemos la estructura sana es mucho más difícil que
nuestro rival nos ataque en la posición. Es mucho más fácil atacar cuando mi rival ya su estructura la dejó, digamos, destruida, sobre todo sobre el rey. El cuidado del rey es muy importante en el mundo del ajedrez, sobre todo en una partida que detalla que tu rival quiere destruir tu posición y para eso necesita que de alguna u otra manera encontrar un punto débil, un punto de ataque. Generalmente está basado en los peones. Tenemos que moverlo, es cierto, hay que mover los peones porque los peones, con eso nosotros sacamos las piezas y los peones también nos ayudan a mejorar las estructuras. Pero en este caso también hay que considerar de manera lógica que el movilizar un peón requiere también un gran análisis. Por eso decían que el alma del ajedrez son los peones, porque nos detallan la forma en que vamos a continuar la partida. Traje por F5, dijimos ya que damos por F5 y las blancas llegaron muy rápido. Así que espero les haya gustado la partida, espero haya sido de su agrado. Si les interesa, por supuesto, se suscriben, ¿cierto? Arribita, ahí está, hay una campanita que le pueden dar cuando terminen de ver el video. Y por supuesto, son muy bienvenidos a este canal, ¿cierto? De ajedrez integral, en el cual tenemos la idea de siempre contribuir a que el ajedrez sea mucho mejor y tengamos toda la posibilidad de ir mejorando cada día en las arenas del juego. Así que bueno, nos estaremos viendo en otro capítulo más y espero se encuentren de la mejor forma posible. Nos vemos. Si te gustó, escríbeme tu comentario, dale un like, es súper importante que nos des un like a los que realizamos este tipo de transmisiones y suscribirse. Nos vemos a la próxima.